Vox Populi Científico, un espacio de conversación que acerca la ciencia a la ciudadanía. Cada viernes dialogamos con científicas y científicos de la región de Valparaíso para conocer sus historias, sus investigaciones y el impacto real de su trabajo en nuestra región. Hola, muy buenas tardes, oyentes de UCB Radio 103.5 FM en el dial. Hoy viernes nuevamente estamos con usted desde las 13 horas conversando con los científicos de nuestra región en el programa Vox Populi Científico. Nuestro propósito es acercar las ciencias a usted mediante estas conversaciones en las que conoceremos las trayectorias de nuestros entrevistados y su aporte al desarrollo científico, como así también al territorio de nuestra región. Hoy conversaremos con el doctor Andrés Chávez. Don Andrés, gusto de saludarlo y gracias por aceptar nuestra invitación a este programa de radio. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un placer estar acá y contarles un poco de lo que estamos haciendo en nuestro laboratorio. Sí, bueno, yo estuve examinando su currículum vitae, que está en inglés, idioma que no domino, solamente el francés. Y bueno, pero en todo caso aquí se ve su voluminoso trabajo, su tremenda trayectoria en este campo de la ciencia. Pero quisiera comenzar primero con los primeros pasos. ¿Dónde usted estudió? ¿De dónde viene? Toda esa parte, digamos, hasta la enseñanza media para que nos ubiquemos. Sí, yo soy originario de Santiago. Estudié primero en una escuela básica que se llama D585 en la comuna de Los Espejos. Luego hice la enseñanza media en el liceo A10 Manuel Barros Borgoño en el centro de Santiago. Y me vine a la región el año 95 a estudiar a la Universidad de Playa Ancha, donde hice pedagogía en biología y ciencias, y después hice una carrera poco entre Chile y el extranjero, haciendo un magíster y un doctorado en neurociencia. Claro, entiendo que el magíster fue en la Universidad de Valparaíso. El magíster fue en la Universidad de Valparaíso y mi tesis la desarrollé en conjunto con un instituto alemán que es de la Universidad de Leipzig, con el doctor Andreas Reichenbach. Ahí hicimos la tesis de maestría. ¿De qué se trataba esa tesis? Esa tesis de maestría se trataba en comprender cómo el sistema visual, la retina particularmente, en cómo nosotros vemos el mundo exterior, puede cambiar cuando hay ciertas mutaciones de genes asociados a algunas patologías. En este caso era la formación de mielina. La retina no tiene mielina, ¿verdad? El nervio óptico es la que tiene la mielina y puede pasar el impulso nervioso desde la retina o desde el ojo hacia el cerebro. Pero la pregunta que teníamos era cómo afectaba la retina la desmielinización del nervio óptico. Y esa fue mi tesis de maestría. Correcto. Bueno, yo veo que tú, digamos, tienes también un doctorado. Así es. Y ese doctorado también importa un trabajo importante de investigación. Cuéntanos esa parte. Sí, el doctorado es de la Universidad de Valparaíso también, pero lo desarrollé con el doctor Jeffrey Diamond en el Instituto Nacional de Salud norteamericano en Washington. Y ahí continué con la línea de investigación en términos de la retina, en cómo nosotros vemos el mundo exterior y la rapidez en la cual nosotros podemos distinguir colores, formas, ¿verdad?, movimiento. Y lo que encontramos, o lo que estaba buscando, era tratar de entender cómo esta rapidez ocurre, ¿verdad? Cómo nosotros somos capaces de distinguir en milisegundos, ¿verdad?, que el semáforo cambió de rojo a verde, o que viene un vehículo y hay que echarse hacia atrás. En eso consistió mi tesis de doctorado. Muy interesante, porque uno ve siempre... ve, digamos, extraordinariamente la velocidad que tiene la vista. Yo también me lo he preguntado 1000 veces. Pero hiciste también un postdoctorado. Sí, luego de hacer mi doctorado con Jeff, me fui a hacer un postdoctorado al Albert Einstein College of Medicine en Nueva York, y ahí me cambié completamente de tema por una intención personal de poder indagar cómo afectaban las drogas el procesamiento de nuestra cabeza, cómo nosotros pensamos
cuándo hay consumo de drogas, cuándo no hay consumo de drogas, si es que nos cambia la memoria, si es que no nos cambia la memoria. Y me dediqué un par de años a estudiar el sistema límbico, que es donde se guardan nuestras memorias, ¿verdad? Y cómo las drogas, o las drogas de abuso en realidad, pueden afectar. Oye, qué interesante esa parte para los jóvenes, sobre todo, Sí. digamos, que le hacen a la marihuana. Y Bueno, uno no de hecho, sabe que hay una marihuana que está producida en nuestro propio cuerpo. Exacto, eso es lo que hice durante el postdoctorado, Claro. comprender cómo la cannabis endógena, la cannabis que nosotros producimos, ¿verdad?, durante nuestro día a día, nosotros estamos hablando ahora, ¿verdad?, y nuestro cerebro está produciendo endocannabinoides, no necesitamos consumirlos, ¿verdad?, estamos produciendo los cannabinoides para regular la forma en que nos comunicamos, la forma en que pensamos y la forma en que vemos. Claro. También. Oye, eso lo vamos a ver en el segundo bloque, pero antes que pasemos a ese segundo bloque, me gustaría preguntarte, ya veo que tú tienes también varios premios, hablemos de los premios, y también varias publicaciones, 39 publicaciones en revistas indexadas, digamos, son muy importantes porque esas revistas son las que plasman los trabajos científicos, digamos, más importantes que hacen los investigadores. Sí, bueno, los reconocimientos vienen del trabajo, ¿no? Cuando uno trabaja y hace lo que le gusta, en este caso a mí me encanta lo que hago, los premios llegan solos, uno no los busca, ¿verdad? Y las publicaciones en realidad son simplemente contarle al mundo lo que estamos haciendo, las preguntas que nos hacemos en el laboratorio y por qué son importantes para desarrollar la ciencia básica, para poder desarrollar el país o desarrollar, ¿verdad?, la cultura de una sociedad. Claro. Ahora, uno ve que tú tienes, digamos, muchas también en tu trayectoria, incluso también transita hacia la vulgarización científica, digamos, que tiene. Luego te lo voy a preguntar al final, digamos, en el segundo bloque, pero es muy interesante. Pero cuéntanos un poquito, ¿cuál fue, digamos, la motivación que tú tuviste para introducirte en este mundo de la ciencia? Porque eso yo siempre se lo pregunto a todos los entrevistados, porque cada uno tiene su variante, pero hay mínimos comunes, podríamos decir, hay convergencias también en muchas de las respuestas. Sí, bueno, la verdad es que fue algo muy desde chico, ¿verdad? Esto de tratar de entender cómo suceden las cosas y el por qué suceden las cosas. Y luego cuando entré a estudiar conocí lo que era la investigación científica de un laboratorio per se, y eso me enamoró completamente. Era el lugar donde yo podía ser yo, podía hacer las cosas que yo pensaba que podían ayudar, ¿verdad? Y eso me gatilló a empezar a buscar financiamiento, becas para poder estudiar, porque tampoco era muy fácil estudiar, pero con becas se puede y se puede hacer lo que uno quiere. Oye, mira, a propósito del tema financiamiento, me voy a ir para otra parte, digamos, pero ya que tú lo mencionaste, siempre uno ve que el financiamiento para los científicos es tan escaso, digamos, en nuestro país. Yo recuerdo que la última cifra del financiamiento a la ciencia va por el 0,35, 0,36 del Producto Interno Bruto, en circunstancias que hay otros países, digamos, desarrollados del mundo que le colocan 3%, digamos. No, completamente. ¿Y qué pasa? Es que cuando tú dijiste, oye, los equipamientos y todo eso, me preguntaba, digamos, una persona, oye, ¿por qué se van a veces los científicos por otro lado? Entonces uno ve, digamos, que se van muchas veces por otro lado, porque resulta que allá en el otro lado tienen equipamientos de última generación, digamos, trabajan a gusto. Tal cual. Cuéntanos, digamos, ¿cuál es tu opinión sobre ese tema? Bueno, el 03 no ha cambiado en muchos años, ¿verdad? La investigación en Chile no se financia como otros países, como en vías de desarrollo. Pero hay países que han invertido mucho, uno de ellos, por ejemplo, Corea del Sur, donde ellos invirtieron mucho de su PIB, ¿verdad?, en investigación científica, y hoy día son los desarrolladores de tecnología más grandes del mundo, ¿verdad? A mí me tocó la suerte de estar en países como Alemania, Estados Unidos, donde la inversión en ciencia es bastante fuerte y por lo tanto los equipamientos que utilizaba eran de última generación, que de hecho cuando volví al país el año 2015 volví con la idea de poder traer equipamiento de última generación, y ahí pudimos obtener a través de un fondo nacional que se llama Fondequip
un microscopio de 2 fotones que en ese momento en Chile no existía. Ah, claro, sí, Entonces, lo vi que estaba aquí. Claro, la idea es, se puede, ¿verdad? Es caro, pero si hay voluntades, si hay una buena investigación y si hay formas de convencer a la población de que la ciencia tiene que ser financiada de alguna manera, esto puede cambiar. Ahora, no sé cuándo va a cambiar, pero yo tengo fe en que esto va a modificarse en un par de años más. Claro, fíjate que el problema que yo veo muchas veces es la falta de, ¿cómo diríamos?, de educación o conciencia incluso de los tomadores de decisión, de que los resultados de la ciencia no son, digamos, siempre certeros. O sea, un proyecto puede no dar nada, pero otro, digamos, puede darlo todo. Exacto. Entonces eso, digamos, como que no se tiene en cuenta cuando vamos a financiar una cosa tan importante como esto. Es como pegarle a la piñata esto. O sea, yo ahí no sería tan categórico en decir que en ningún proyecto, o hay proyectos que no dan ningún resultado. Yo creo que sí todos dan resultados. El punto es si el resultado que tú esperabas era el que correspondía para poder avanzar en el conocimiento, ¿verdad? Hay proyectos en los cuales hoy día tú presentas una idea y mañana cambia la idea porque pensaste de otra manera o porque los resultados van en otra vía. Entonces todo va a generar conocimientos. Todos los proyectos científicos generan conocimiento. Hay proyectos claramente que van a dar mucho más que hablar, ¿verdad? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de vacunas o estamos hablando de remedios, pueden generar mucho mejor desarrollo. Claro. Pero para poder llegar a ese desarrollo hay que tener en cuenta que han pasado 10, 15 o 20 años de investigación básica, que es lo que es fundamental para poder desarrollar el conocimiento. Claro. El otro tema que me surge es muchas veces también la idea de el aporte que uno hace al propio territorio donde vive. ¿Ah? Es decir, nosotros, y esto te lo pregunto porque yo soy del campo de la descentralización, entonces siempre estamos interesados en ver cómo se desarrolla nuestro propio territorio. Entonces es también interesante si ustedes, digamos, tienen esa visión, digamos, de cómo los territorios, porque en el fondo la ciencia es una cosa más universal. Completamente. O sea, yo en estos momentos participo en un instituto que se llama el Centro Interdisciplinario de Neurociencia. Es uno de los pocos institutos milenios fuera de la región de Santiago. El otro está en Concepción. Y esto ayuda, ¿verdad?, a la descentralización de la ciencia a nivel local, a nivel del país. Pero el salir a las regiones tiene un costo también, ¿verdad? Si un colega que, por ejemplo, trabaja en Magallanes, si yo ya aquí en Valparaíso, a 2 horas de Santiago, tengo problemas para que un anticuerpo me llegue en buenas condiciones de un día para otro, ¿verdad?, o en una semana, me imagino el colega de Magallanes debe tener un par de problemas. Claro. Pero esas cosas van cambiando, y mientras más usuarios hay, mayor desarrollo va a haber, y eso va a aportar en la región, no solo en la parte de investigación, sino que también en todo lo que involucra la investigación. La investigación involucra personas, ¿verdad?, gente, entonces podemos contribuir en el desarrollo de la población. También incluye materiales, necesitamos materiales para trabajar, y por lo tanto empresas que tienen que estar en la región, no todo en Santiago, y las empresas hoy día están haciendo ese trabajo de descentralizar, de tener sus propios puestos locales en diferentes regiones. Entonces, si lo vemos en un todo, el sacar toda la ciencia de Santiago ayuda en el desarrollo no solo de la región, o no solo del conocimiento, ¿verdad?, sino que en el desarrollo global de la región. Excelente, me gustó mucho esa respuesta. Oye, sí, bueno, se me ocurre que deberíamos conversar también sobre el tema del Instituto de Neurociencias, porque tú me dices que, bueno, tiene 2 premios Millennium, porque fue es el segundo Milenio, ¿no es cierto? Periodo, exactamente. Y digamos, ¿en qué se basa? ¿Cuál fue el objetivo de ese proyecto? El objetivo fundamental es tratar de comprender la neuroinflamación en condiciones, o cómo la neuroinflamación, ¿verdad?, impacta en diferentes condiciones psicológicas o psiquiátricas, ¿verdad? Hay muchas patologías que puede pasar de una inflamación crónica a una inflamación aguda, y por lo tanto saber qué tipo de inflamación pasa de agudo a crónico es esencial, o las vías de señalización que requieren
esa vía de inflamación para poder desarrollar nuevos fármacos. Es la idea de este nuevo periodo que son 10 años. Oye, importante. Yo creo que hemos conversado, digamos, con el director, digamos, me parece, con Juan Carlos, que trabajó mucho el tema de la boldina. Así es. Y que eso tiene como buen atributo que no tiene efectos colaterales, como el ibuprofeno, por ejemplo. Y él explicaba, digamos, ¿no es cierto?, que en Estados Unidos tuvo mucha aceptación esta idea. Sí. Bueno, esa es la idea, de encontrar fármacos quizás no tan sintéticos, ¿verdad?, que puedan producir menos efectos secundarios. Y aquí yo siempre lo menciono, pero cualquier cosa que nosotros consumamos como humanos, ¿verdad?, es una droga para nosotros, ¿verdad? Ya sea el chocolate, ya sea una pastilla, ¿verdad?, es una droga. Y nuestro cuerpo va a reaccionar de una manera. Y somos todos individuos distintos, por lo tanto todos podemos reaccionar de forma distinta. Entonces hay que buscar el fármaco o la ayuda que sea lo menos, ¿verdad?, disperso, lo menos contaminante para poder resolver algunos problemas. Excelente. Bueno, vamos a nuestra primera pausa para continuar esta conversación con el doctor Andrés Chávez. Estamos presentando Vox Populi Científico, un espacio de conversación que acerca la ciencia a la ciudadanía. Volvemos aquí a nuestra entrevista con el doctor Andrés Chávez sobre los temas de las neurociencias. Te quería preguntar, Andrés, sobre tus trabajos actuales, sobre tus proyectos actuales. Yo sé que muchas veces uno tiene varios proyectos, pero hay algunos que uno tiene más prioridades a veces, sí, o son más financiados, digamos, por las agencias, digamos, como la CONICIT. ¿Cómo se llama la CONICIT ahora? ANID, exacto. Bueno, la investigación que nosotros realizamos es centrado en comprender los mecanismos celulares y moleculares por los cuales los endocannabinoides, estas moléculas lipídicas que nosotros producimos y que son idénticas al THC, el compuesto activo de la marihuana, generan cambios en nuestros circuitos neuronales, para ya sea la memoria, ya sea para la ansiedad, la depresión, la compulsividad u otro tipo de trastorno. Entonces nos enfocamos en tratar de comprender cómo este endocannabinoide, ¿verdad?, esta molécula lipídica, genera efectos, y con ello también podemos entender cómo la marihuana exógena, ¿verdad?, la que se consume, puede afectar de una u otra manera los circuitos neuronales y por lo tanto nuestras conductas. Ahora uno ve que hay a veces en el mercado algunos aceites que se componen de cannabis y que dicen que son bien importantes. ¿Será cierto eso? ¿Ustedes ven esta parte? Porque no, nosotros no vemos esa parte. Nosotros trabajamos con mayoritariamente sintéticos, porque aquí viene el primer escollo, ¿verdad?, que es en este tipo de investigación. Un aceite que vendan en la calle requiere de la extracción del aceite de una planta, y la planta es ilegal, ¿verdad? Entonces también ahí llamar a la población a tener cuidado en el sentido de qué es lo que estoy consumiendo, porque en realidad a lo mejor ni siquiera es cannabis, exacto. Y un placebo, igual como algunos homeopáticos, ¿verdad?, que no generan ningún efecto. Oye, pero es que hay una diputada que Ana María Gosmuri, que ha hecho todo un trabajo, Fundación Daya, de hecho. Exacto, y bueno, uno tiende, digamos, a pensar que lo que ella hace, algo de veracidad, digamos, debe tener. O sea, claramente si se está trabajando en términos de ver los efectos positivos, ¿verdad?, del consumo de cannabis, en realidad no es del consumo de cannabis. Eso también hay que dejarlo claro. La cannabis tiene 140 compuestos químicos diferentes, ¿verdad? Dentro de ellos está el tetrahidrocannabinol, que es el THC, el compuesto psicoactivo, pero también hay otros compuestos como el cannabidiol, cannabigenerol u otros. Y la idea es ver cuáles son los efectos de cada uno de estos compuestos, ¿verdad?, en el sistema, y cómo ellos pueden ser
medicinales o no medicinales. No todos los componentes de la cannabis, ¿verdad?, son positivos. Hay algunos componentes que no son positivos de la cannabis. Ya, ahora explícame por favor, Andrés, ¿cómo se produce en el interior del organismo cannabis? Bueno, los endocannabinoides, que son moléculas lipídicas, o sea, son lípidos, ¿verdad? Nuestras células, nuestras membranas celulares están llenas, están ricas de lípidos. Y cuando hay una actividad celular, en este caso activación de ciertos receptores que producen una cascada de señalización, generan que una enzima, que se llama la diacilglicerol-lipasa, ¿verdad?, pueda cambiar estos lípidos y generar un lípido que es endocannabinoide, que es derivado del ácido araquidónico, que es el lípido esencial de las membranas. ¿Y qué función cumple ese lípido? Una vez que estas moléculas se liberan, ¿verdad?, lo que hacen es activar un receptor, que son los receptores de cannabinoide. Hay dos tipos de receptores de cannabinoide, tipo 1 y tipo 2. Tipo 2 se pensaba hace un par de años atrás, 10 años atrás, que solamente estaba en el sistema inmunológico. Hoy día sabemos que también está en el sistema nervioso central. No es solamente o particular del sistema inmunológico, sino que también está en el cerebro. Y una vez que tú activas estos receptores son receptores que se llaman acoplados a proteína G, y lo que hacen es que una vez que tú los activas, ¿verdad?, ellos generan una señal, una cascada de señalización que va a suprimir o a inhibir, ¿verdad?, la comunicación neuronal, va a disminuir que las neuronas se hablen entre ellas. Lo normal, no se comuniquen. No, sí se comunican. Lo que hace es disminuir la comunicación. Por ponerlo en un ejemplo, si la neurona se está comunicando igual que nosotros, ¿verdad?, que estamos pudiendo tener una conversación, va a llegar un momento en que si hay cannabinoides, esa neurona va a dejar de conversar. Eso es lo que va a hacer, pero va a estar atenta, no es que no vaya a poder volver a hablar, sino que va a dejar de conversar por un par de minutos. Tampoco es un efecto que dura horas ni días, ¿verdad? Dura un par de minutos, que entre 4 a 5 minutos el máximo pic de actividad del receptor, y una vez que ya está activo el receptor, se internaliza, o sea, se sale de la membrana y ya por lo tanto yo puedo seguir generando cannabinoides, pero no voy a tener manera de activar el receptor porque el receptor se fue hacia adentro de la célula. Y tú hablaste de un concepto de cascada. Una cascada de señalización. ¿Qué significa eso, cascada de señalización? Para ponerlo en un ejemplo simple, es en la universidad, ¿verdad?, tenemos un rector, luego un decano, luego un jefe de unidad, ¿verdad?, y hay una cascada de señalización. El rector le dice al decano que haga A, el decano le dice al profesor que haga B, ¿verdad? Esa es una cascada de señalización. En la célula estas cascadas de señalización son señales que básicamente van a activar ciertas vías, ciertas rutas. Y la ruta de los cannabinoides, por ejemplo, es la que se conoce como la del AMP cíclico y de la PKA. Entonces, primero se activa el receptor de cannabinoides, se disminuyen los niveles de AMP cíclico, y esa disminución en el nivel de AMP cíclico inhibe la proteína quinasa A y por lo tanto la liberación de neurotransmisor se disminuye. Ahora, ¿qué significa todo esto para el funcionamiento del cuerpo humano? Wow, es una buena pregunta porque cada zona del cerebro tiene distinta función, ¿verdad? En nuestra corteza prefrontal nosotros tenemos nuestras emociones y por lo tanto si las neuronas están bien o el balance de nuestras neuronas están bien, nuestras emociones van a estar claras. Pero si hay deterioro, ¿verdad?, o disminución de la actividad neuronal, nuestras emociones van a cambiar. A nivel de hipocampo, que es otra región del sistema límbico donde se guardan las memorias, ¿verdad?, también vamos a tener problemas con las memorias, en particular con las memorias a corto plazo, no con las memorias a largo plazo que ya están ingresadas, ¿verdad?, sino que las memorias a corto plazo cambian en función de la actividad de los receptores cannabinoides. Cuando hay actividad cannabinérgica, la memoria a corto plazo disminuye muchísimo. Oye, esto es re importante para la tercera edad. No solo para la tercera edad, es súper importante, y aquí hacer un llamado en realidad a toda la población. Hoy día la idea de que el consumo de cannabis no es dañino, ¿verdad?, está en la calle, uno camina y está todo el mundo consumiendo. Sin embargo, hay que dejar claro que no solo el consumo de cannabis puede afectar, sino que hay otros problemas en el organismo. Los muchachos hoy día están consumiendo a muy temprana edad, y sabemos que a muy temprana edad el consumo de cannabis puede generar patologías, como por ejemplo la esquizofrenia o la bipolaridad, ¿verdad? Y hoy día está viéndose como un tema que no es dañino, pero los muchachos a los 13, 14 años que están consumiendo
pueden, no quiero decir que todos lo van a tener, ¿verdad? Pueden tener algún tipo de efecto en términos cognitivos durante su desarrollo. E incluso también hay que salirse de esa etapa etaria de la juventud, ¿verdad? Porque el cerebro termina de desarrollarse recién a los 21 o 22 años. Ahí ocurre una poda sináptica en donde eliminamos lo que no necesitamos y reforzamos lo que sí necesitamos. Y el consumo de cannabis entre esa etapa también puede generar cambios cognitivos. Y de hecho hace muy poquito salió un estudio en 11.000 estudiantes norteamericanos que consumían cannabis entre los 6 y los 16 años y el deterioro cognitivo es bastante alto. De hecho, uno de los problemas de que las neuronas no se comuniquen es que la oxigenación disminuye. Entonces nuestro cerebro va a tener menos oxigenación y por lo tanto voy a estar más propenso, ¿verdad?, a tener algún tipo de patología. Porque no solo, aquí hay que acordarse que no solo es una droga lo que yo estoy consumiendo, sino que también tengo yo factores que pueden ser genéticos, factores medioambientales, ¿verdad?, familiares, poblacionales, que se combinan y que pueden generar algún tipo de trastorno. Oye, qué interesante. Bueno, yo iba para la tercera edad porque es de común uso o conocimiento que uno va perdiendo un poquito la memoria. Sí. Siempre sobre todo el de corto, ¿cómo dijiste tú? De corto plazo. De corto plazo, claro. Entonces, hay toda una serie en las redes sociales aparecen una serie de recomendaciones, que no sé, que haga palabras cruzadas, el ejercicio, oye, una serie entonces uno dice, bueno, ¿cuál será la verdad aquí en todo esto? Porque uno quiere efectivamente tener una buena memoria y que le cruja, digamos, en este tiempo. El mejor ejercicio es buscar las memorias, ¿verdad? Ahí cuando te juntas con un amigo, recordar ciertas cosas y te vas a dar cuenta que el amigo recuerda parte y tú recuerdas otra y conversar de lo pasado, ¿verdad? Mirar fotografías, hablar del pasado en términos de, para la tercera edad, ¿verdad? En términos de cómo están ocurriendo las cosas, ¿verdad? Pero mantener un cerebro activo, un cerebro joven es básicamente lo más importante, ¿sí? Si no tienes una capacidad de leer 5 o 10 minutos a diario, lo que sea, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser un libro, puede ser una red social, un periodista o un diario, lo que sea, pero leer, ¿verdad? Mantener tu cerebro activo, hacer puzzles y hacer cosas, va a mantener tu cerebro más activo por mucho más tiempo. Oye, Andrés, fíjate que a mí me pasa que me refresca mucho viajar, ver cosas nuevas. O sea, es como una cosa, un exilir, digamos, que me refresca y que yo siento que mi trabajo neuronal funciona y se refresca también. Sí, ¿será verdad eso? Sí, al igual que el deporte, ¿verdad? Viajar, caminar, hacer deporte ayuda muchísimo. El deporte genera que liberemos endorfinas, ¿verdad? Que son otras moléculas que son moléculas de la felicidad y por lo tanto mientras más activos nos mantengamos, mejor va a estar nuestro cerebro. Oye, estamos llegando a un punto en el cual quisiera consultarte, digamos, porque yo veo que en tu trayectoria, tu bonita trayectoria, tú también le haces al tema que nos gusta a nosotros, que es la divulgación científica. Te veo muchas entrevistas en el diario La Tercera, por ejemplo, y sobre una gran cantidad de temas. Por ejemplo, me llamó la atención esta pregunta: ¿es posible controlar nuestro cerebro mediante la luz, por ejemplo? Oye, cuéntanos un poquito sobre esa parte. Mira qué interesante. Sí. Bueno, la idea es que hoy día nosotros, para poder registrar, ¿verdad?, tener la actividad del cerebro, registramos corrientes, ¿verdad? Hace un par de años salió una técnica nueva, una herramienta nueva que se llama optogenética. La opto por luz, ¿verdad?, y genética por genes. Entonces, a través de los genes yo puedo manipular, ¿verdad?, e insertar ciertos receptores que son sensibles a la luz, que básicamente es como cuando tú vas a la playa, ¿verdad?, y ves las algas que están verdes, ¿verdad?, y que baja la marea y se ponen café. Bueno, ahí hay un colorante, hay un pigmento, ¿verdad? Ese pigmento, si tú se lo pones a las neuronas, puedes activar las neuronas. Y ya en los últimos 3 o 4 años hay muchas investigaciones en las cuales permiten, por ejemplo, controlar ciertas conductas humanas, ¿verdad?, a través de implantes donde hay pulsos de luz porque está el uso de la optogenética. Claro.
Oye, bueno, aquí también tenemos otras intervenciones tuyas en Neurópolis. Neurópolis, eso, ¿qué es la memoria ese de? Sí, exacto. Bueno, ya lo hemos estado hablando eso, digamos, ¿no es cierto? Pero también es bien interesante cómo controlar nuestro cerebro mediante la luz, ya lo hablamos. ¿Qué sabemos de nuestro cerebro en salud y enfermedad? Esta charla que diste en el Museo FON, esa parte, digamos, ¿no es cierto? Bien. Sí, bueno, ahí lo que tratamos de hacer es básicamente llevar lo que aprendemos en el laboratorio a la comunidad, ¿verdad? Con palabras, con lenguaje simple. Entonces, lo que estábamos hablando recién, un cerebro activo, ¿verdad? Un cerebro joven va a estar mucho mejor preparado para el envejecimiento que un cerebro que no se practica o que no trabaja, ¿verdad? Entonces, vamos a tener ciertas patologías. Nosotros particularmente en el laboratorio trabajamos con varias patologías desde el punto de vista de la ansiedad, la depresión, ¿verdad? La obsesividad, la compulsividad, y en particularmente ahora estamos centrados en lo que se le llama el Post-Traumatic Stress Disorder, que son el estrés que te genera un problema. Por ejemplo, no sé, chocaste en auto, luego que chocas en auto no te quieres subir de nuevo a un auto porque tienes miedo. No quieres manejarlo. Exacto, eso le pasó a mi señora, por ejemplo, chocó y ya no la puedo hacer entender que maneje de nuevo. Exacto, bueno, ahí hay un estrés postraumático, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cambió tu cerebro en términos de si antes tú lo desarrollabas con total normalidad, ahora ya no puedes? Entonces vemos qué es lo que está ocurriendo. Y la idea es contarle a la gente en lenguaje simple qué es lo que hacemos como científicos. O sea, dentro de toda la trayectoria que tú mencionabas delante, creo que es la forma más fácil de poder que la gente entienda que lo que nosotros hacemos no es por gusto, no es porque a mí me encanta la ciencia y yo quiero que me financien, ¿verdad? No, yo lo que estoy haciendo es haciéndome preguntas que en algún momento a la población van a afectar, ¿verdad? Como por ejemplo, si yo genero un nuevo conocimiento en términos de los endocannabinoides, voy a poder decir qué droga te puede hacer bien, qué droga te puede hacer mal, ¿verdad? O podemos hablar directamente desde si es bueno o si es malo. Entonces, generar ese tipo de conocimiento no llega a toda la población. Y la idea es que la población entienda desde muy pequeñitos, sobre todo en los colegios, en que la investigación es fundamental para el desarrollo de la sociedad, para el desarrollo de un país y para que Chile sea mejor. Esa es la idea. Oye, excelente. Bueno, hemos conversado con Andrés Chávez, él es doctor en biología y neurociencia, claro. Te doy las gracias, Andrés, realmente ha sido muy iluminador tu entrevista, nos ha gustado mucho y te dejo invitado para otras veces porque, oye, hablar de esto es muy llamativo, interesante para nuestros auditores. Así que hasta el próximo viernes, cuando estemos nuevamente con nuestro programa Vox Populi Científico. Vox Populi Científico fue un espacio de conversación que acerca la ciencia a la ciudadanía. Cada viernes dialogamos con científicas y científicos de la región de Valparaíso para conocer sus historias, sus investigaciones y el impacto real de su trabajo en nuestra región.